divide en tres partes, las mismas que son el encéfalo, que es esta parte de aquí, el cerebelo, esta parte verde de aquí, y el tronco encefálico. Tenemos con qué es el encéfalo. El encéfalo cumple las funciones de supervivencia, tales como son la sed, el hambre, las emociones y el sueño. Asimismo, el cerebelo es el centro coordinador de los movimientos que intervienen tales como son el equilibrio del cuerpo y la orientación. A su vez, también el tronco encefálico es aquel que se encarga de conectar el cerebro con la médula espinal. El tronco cerebral va a servir como unión entre la médula espinal y el cerebro, y este se divide en dos partes, las mismas que son el bulbo raquídeo y la protuberancia. Aquí podemos observar más lo que es el tronco encefálico que une al cerebro con la médula espinal. Asimismo, el cerebro, como es el principal organismo, el más importante, que es el encargado de la movilidad voluntaria y la inteligencia, se divide en dos hemisferios, como podemos observar aquí. Este es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo, esta parte de aquí, se encarga de controlar la parte derecha del cuerpo y a su vez se encarga de las actividades que son el lenguaje, el razonamiento y las habilidades científicas. Asimismo, el hemisferio derecho es aquel que se encarga de controlar la parte izquierda de nuestro cuerpo y está relacionado con las funciones de imaginación, creatividad, intuición y sentido musical. Los hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo, están divididos en diferentes lóbulos. Aquí los vamos a observar. La parte naranja es el lóbulo frontal. La parte morada es el lóbulo parietal. La parte celeste es el lóbulo occipital. Y la parte blanca que tenemos aquí es el lóbulo temporal. Así tenemos que el lóbulo frontal, este se encarga lo que es las funciones de razonamiento, la planificación, el lenguaje, el movimiento, las emociones y la resolución de problemas. Asimismo, el lóbulo temporal tiene que ver con la percepción, el reconocimiento de estímulos auditivos y asimismo con la memoria. El lóbulo parietal tiene que ver con la percepción de estímulos relacionados con el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. Y por último tenemos el lóbulo occipital, el mismo que recibe y procesa la información visual como la forma, el color y el... Las neuronas se encuentran esparcidas en diferentes zonas del sistema nervioso, pero se localizan con mayor predominio en todo el cerebro. Su principal función consiste en transmitir información a través de impulsos nerviosos, desde un lugar del cuerpo a otro. Aquí podemos observar la maqueta de la neurona. Aquí se distinguen las partes fundamentales, que son desde las dendritas, el cuerpo celular, el núcleo, el axón, su corriente en cual está la mielina, una de las células, que es la célula de Schwann, el nodo de Ranvier y la terminal del axón, o las terminaciones nerviosas del axón. ¿Cómo se transmite toda esta información de las neuronas? Para que las neuronas se comuniquen necesitan transmitir información, tanto dentro de toda la neurona como de otras neuronas, que vienen enlazadas de aquí de las dendritas por estas ramificaciones. Estas se encargan de recibir la información de los receptores sensoriales u otras neuronas. Esta información se transmite luego al cuerpo celular y a su vez pasa por el axón. De aquí recorre todas las ramificaciones hasta llegar y transmitir la información a los botones de la terminal del axón, es decir, a estas otras ramificaciones para pasarlas a otras neuronas. Las neuronas tienen diferentes grupos de células, conocidas también como células epidimarias, células de Schwann y también las células satelitales. Las células epidimarias revisten las cavidades del encéfalo y el conducto central de la médula espinal. Lee toda la información y a la vez contribuye al flujo de líquido cefalorraquídeo. También tenemos a la célula de Schwann. Esta produce la mielina, que la podemos encontrar aquí en esta maqueta de la neurona, dentro de la mielina. Y estas células producen la mielina y ayudan a los impulsos eléctricos. Se transmiten de manera rápida, eficiente a otras neuronas. Cada célula de Schwann rodea solo a un axón y su vaina de mielina está ubicada alrededor del axón. Como dije anteriormente, este es el axón, esta es la mielina y dentro de la mielina se encuentra la célula de Schwann. Tenemos la relación de la estructura y función del cerebro con la neurodidáctica y la neuropsicología. Vamos a tratar primero la definición de la neurodidáctica. Podemos definir a la neurodidáctica como una disciplina especializada en la optimización de procesos para el desarrollo y funcionamiento del cerebro. Además, la neurodidáctica pretende cambiar la relación del estudiante con los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia un modelo donde los estudiantes sean quienes dirigen su propio aprendizaje, reforzando sus habilidades como la atención, la motivación, las funciones ejecutivas y las operaciones mentales.
El neuropsicólogo infantil José Ramón Gamo explica que el cerebro necesita emocionarse para aprender. En conclusión, podemos decir que la neurodidáctica se basa en la investigación científica y su relación con los procesos de aprendizaje. Asimismo, tenemos a la neuropsicología, la cual es una ciencia que se encarga del funcionamiento del cerebro humano en el contexto de la conducta y la cognición. A su vez, la neuropsicología es una disciplina de gran importancia para la detección, el diagnóstico y el tratamiento de problemas de aprendizaje. Cuando la neuropsicología se aplica en el entorno educativo, se habla de la neuropsicología educativa, es decir, la unión de la pedagogía, de la psicología y de la neurociencia. Como un ejemplo que podemos dar, haremos referencia a los niños cuando se les diagnostica el trastorno de la discalculia. En el trabajo investigativo con el tema de la discalculia y su incidencia en el aprendizaje de matemática de la psicóloga Lady Barriga, menciona que la discalculia es un trastorno específico del desarrollo, el mismo que afecta profundamente al aprendizaje y las capacidades matemáticas y aritméticas. Se puede decir que esto no se debe a una baja inteligencia o una mala enseñanza. Bajo las investigaciones se puede decir que esto se debe a una difusión que existe en las conexiones neuronales que procesan el lenguaje numérico, dificultando las funciones cerebrales, las mismas que permiten el procesamiento y acceso a la información numérica. Como dije anteriormente, en las investigaciones realizadas a este trastorno de la discalculia, se ha observado que el déficit de las conexiones neuronales asociadas a la discalculia se encuentran específicamente localizado en el lóbulo parietal del cerebro, en un surco, por aquí más o menos queda el surco del lóbulo parietal, en este surco intraparietal, donde el segmento horizontal del mismo es el que está relacionado con el proceso de los números, es decir, del procedimiento de los ejercicios matemáticos y a su vez aritméticos. Por lo tanto, es fundamental saber cómo funciona la neuropsicología en el campo de la educación, porque todo lo que una persona siente, piensa y aprende y memoriza es producto del cerebro.